respondido, porque la Biblia dice que no hay nada que nosotros no hagamos si Dios no lo recompensa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios siempre recompensa nuestra fe. Y esa ofrenda especial, esa semilla, es una semilla, como lo estoy diciendo con mis propios labios, no es un diezmo, no es una ofrenda, es una semilla específicamente donde creemos, declaramos de que terminaremos un año bendecido y comenzaremos con un año bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy vamos a compartir un mensaje muy especial también, como lo hemos venido hablando, ¿no? Hemos venido hablando acerca del poder de la primicia. La semana pasada hablamos de los principios, cómo realmente uno tiene que hacerlo. Y hoy quiero hablar un tema, créanme lo que es muy especial. Quiero que nosotros podamos unir nuestra fe en este tiempo, pero también quiero que usted y yo podamos tener una misma convicción por el Espíritu de Dios y también por la palabra del Señor. Según los eruditos, según los grandes teólogos, los famosos, ellos hablan de que en la Biblia se han encontrado o hay más de 7,000 promesas que de una u otra manera estas promesas están conectadas con la generosidad. Diga conmigo, generosidad. A ver, dígalo fuerte, generosidad. Hay más de 7,000 promesas que tienen que ver con la generosidad, que la Biblia habla sobre la generosidad. Y estas promesas de generosidad están de una u otra manera conectadas no solamente con la oración, no solamente con la fe, no solamente con el ayuno, no solamente con el amor, sino que estas promesas están conectadas con la generosidad. Así que Dios quiere que nosotros podamos ser generosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay decenas de promesas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con este principio de generosidad. Y quiero preguntarles algo hoy en esta noche. ¿Por qué Dios le da tanta importancia al dar? ¿Por qué a Dios le interesa que nosotros podamos ser dadivosos? ¿Alguien dígame amén aquí? Este tema de la generosidad es muy importante. Es muy importante porque el mismo Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, Él habló, como lo hemos dicho, ¿no? Él habló más del dinero que del mismo infierno. Él habló más de la administración, de la buena administración, para que no caigamos en la trampa, como lo hablamos o lo estudiamos hace unos meses, en la trampa de Mamón, porque Satanás quiere mantenernos prisioneros. A Dios le interesa mucho el asunto de que podamos nosotros ser dadivosos o generosos. Hay un dicho que dice, de tal palo, a ver, dígalo fuerte, de tal palo, tal astilla. Y de la misma manera, Dios quiere que nosotros nos podamos parecer a Él. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí en Efesios 5, como yo lo soy de Cristo. ¿Sabe qué? Cristo es dadivoso. Cristo es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la Biblia dice que cuando Él vio a la gente, a las multitudes como ovejas sin pastor, Él se conmovió. Él es bueno, su esencia es esa. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es todo amor, como dicen por ahí. Pero debemos nosotros parecernos a nuestro Padre Celestial en el dar, en el ser dadivosos. Debemos ser generosos como Dios también lo es con nosotros, y aún con los que no se lo merecen. Proverbios dice que Dios deja salir el sol tanto a justos como a pecadores. Dios permite que todos puedan ver la luz del día. Dios les da las mismas oportunidades a todos. Así que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero lamentablemente en nuestro sistema, en nuestra cultura, en el mundo en el que nosotros vivimos, tiene una manera muy diferente de pensar, porque el mundo dice que si nosotros damos, vamos a tener menos.
El mundo dice que si nosotros somos generosos, entonces nos va a hacer falta. Porque el mundo no le cree a Dios. Creerle a Dios es una intención de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y yo contaba un testimonio la vez pasada que en el tiempo de pandemia Dios nos dio la oportunidad. Yo prácticamente ya estaba llorando y diciendo, Señor, ¿cómo quisiera que nosotros como iglesia podamos tener suficiente dinero? Porque en este momento hay muchas familias que necesitan. Nadie podía trabajar, nadie podía salir de su casa, nadie podía comprar porque no tenía dinero, no tenía recursos. Y Dios nos abrió una puerta y pudimos ser nosotros un centro de acopio. Y salimos nosotros. No convoqué a la iglesia, no convoqué a los varones, porque yo sabía que era un momento de una crisis sanitaria, una crisis en la que no todos podían sacrificarse por otros. Pero yo salí junto con otras personas que también hicieron lo mismo, con el vecino de la tienda, donde él también sembró su carro, sembró recursos y fuimos nosotros a repartir. Y recuerdo que cuando repartíamos a todos, a veces nosotros dejábamos nuestra porción. Yo llegaba contento a la casa y mi esposa me decía, y eso es para nosotros porque hemos entregado más de 1000 kits de alimentación para la gente, qué bueno es Dios. Y ella me decía, déjalo ahí porque eso que está ahí lo vamos a dar a otra persona. Y yo le decía, ¿cómo? Si nos va a hacer falta, nosotros también necesitamos, nosotros también comemos, tú estás embarazada, te dan antojos. Y de repente Dios me habla por medio de su palabra. En una ocasión el profeta Eliseo, hubo un tiempo de hambre y dice la Biblia que él se preocupó por los demás porque él tenía su porción asegurada en Dios. ¿Cuántos tenemos nuestra porción asegurada en Dios? Así que es bueno, es importante que nosotros nos preocupemos por otros, porque los que están afuera, los que no tienen a Cristo, están desamparados, pero nosotros estamos amparados en las manos poderosas de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la manera de pensar del mundo nos dice que si damos, tendremos menos. Y si sembramos o si somos generosos, nos va a hacer falta. Esa es la lógica del mundo, esa es la perspectiva del mundo, pero en el reino de los cielos las cosas son diferentes. ¿Cuántos me están entendiendo? En el reino de los cielos las cosas no son las mismas. En una ocasión los discípulos reúnen a Jesús y le preguntan, ¿quién será mayor en el reino? Y Jesús les enseñó algo. El mayor no es el que está acá arriba, el mayor es el que sirve. El mayor es el que sirve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues nuestra concepción es, a mí me gusta que me sirvan, yo no soy empleado de nadie. ¿Cuántos hemos escuchado eso de allí? ¿Cómo que yo me voy a someter? Yo no me someto a nadie, a mí nadie me puede controlar. Yo soy una yegua, yo soy un caballo, yo soy un mulo. Por eso es que a veces el Espíritu Santo nos da duro. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, en el reino de Dios las cosas son distintas. Toque a alguien y dígale, en el reino de Dios las cosas son diferentes. Quiero que vaya conmigo a la Escritura, 2 porciones específicas. Hechos capítulo 20, verso 35, y tenga también a la mano, anote Proverbios 11, 25. Hechos 20, 35 dice lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quiénes? ¿A quiénes? Léalo ahí. A los necesitados. Pero para ayudar, primero tengo ¿qué cosa? ¿Qué? Tener. Pero para tener necesito aprender a reconocer que tengo. Y mire lo que dice a continuación. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe qué? A veces es bueno dar nuestro tiempo a Dios y nuestro tiempo a la gente que necesita de Dios. A veces es sabio aprender a entregar nuestros recursos al reino de Dios, a la casa de Dios,
para que alguien más conozca del Señor. Pastor Juca, Manuel el otro día me mandaba un audio y me decía: pastor, estamos contentos. Los hermanos nos ayudaron, fueron a hacer un evangelismo, fue una bendición. Giovanni me contaba, me decía: pastor, solamente hubo una persona que no nos quiso recibir y escuchar la palabra de Dios. Pero el resto, la gente hasta lloraba. Pastor, me decía Manuel, hay mucha necesidad aquí en la 25 de julio. Nosotros tenemos un reto como iglesia, necesitamos construir la casa de Dios allá. Y él me decía: pastor, las almas están viniendo a los pies de Cristo. Pastor, ya hay 11 personas, y de pronto uno dirá: 11 no es nada. No. 11 es mucho, porque son 11 almas menos que van al infierno y son 11 almas que van al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Jesús dijo, el apóstol Pablo dice que las palabras del Señor Jesús dicen esto: es mejor dar, diga conmigo, es mejor dar que recibir. Ya viene diciembre, mañana ya es diciembre, empezamos diciembre, y vienen los intercambios de regalos. ¿A cuántos nos han dado un balde de agua fría con esos intercambios de regalos? Usted se esforzó, dijo: esta persona es muy importante para mí, es mi amigo, es mi amiga, es una persona importante. Usted le compró algo caro, era de $5 el regalo, pero usted le compró uno de 30. Y de repente usted le da un regalo de $2. ¿Cómo se siente? Ay, Dios mío, te estoy viendo a ti. ¿Cómo se siente? Con ganas de reclamar. Es mejor dar que recibir. Levante su mano y diga conmigo: es mejor dar que recibir. Y Proverbios 11:25 dice lo siguiente. En la traducción del lenguaje actual dice: el que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. El que es generoso progresa. El que siembra también va a cosechar. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente, para ser generosos, una de las cosas que necesitamos hacer es renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Transformen sus pensamientos, renueven sus pensamientos por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Por eso el apóstol Pablo decía, porque los griegos eran un tipo de personas que eran muy extremos en cuanto a su físico. A los griegos les gustaba tener músculos, a los griegos les gustaba tener cinturita, a los griegos les interesaba estar marcados. Les gustaba tener buen cuerpo, pero el apóstol Pablo dice: el ejercicio físico de nada aprovecha. Mejor ejerciten el espíritu. Porque la palabra de Dios te lleva a la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? El conocer los dichos de Dios nos lleva a la eternidad. Cuando el rey Salomón en sus últimos días escribe algo muy interesante, él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo he probado todo, pero he llegado a una conclusión. Si queremos ver días buenos, necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con el obedecer la palabra de Dios. Pero para obedecer se necesita ¿qué cosa? Conocer. ¿Cómo usted puede confrontar el pecado y salirse de las garras del diablo en el pecado que el diablo quiere que usted y yo estemos? Con la palabra. ¿Cómo Jesús confrontó a Satanás con esa tentación en el desierto? Con la palabra. Igual Satanás conocía la palabra. Pero usted y yo necesitamos recibir y conocer la palabra de Dios. Debemos renovar nuestros pensamientos, debemos renovar nuestra mente, porque por muchos años se nos ha enseñado todo lo contrario. No des, no seas tonto. Te están robando, te están quitando.
Ya ayudaste a tal, a fulano, a sutano, ya no le des más. Obviamente hay que ser muy sabio para el asunto de dar. A nosotros nos han enseñado a retener y no dar. Si retienes la semilla no se siembra, y si no se siembra la semilla, no veremos la cosecha. A nosotros nos enseñaron a acumular. Pero la Biblia nos enseña que si damos, si podemos ser generosos, vamos a ser bendecidos, como lo dijo el proverbio que acabamos de leer. Si somos generosos, seremos también bendecidos. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Y una de las formas en que yo puedo renovar mi mente, cambiar mi manera de pensar, es reemplazando las mentiras del mundo por las promesas de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? A ver, pues dígalo con ganas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Mire, lo único que nos mantiene de pie en esta tierra, nos ayuda a seguir adelante, son las promesas de Dios. Hay muchos testimonios de la gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en esos lugares en donde sacrificaban a los judíos y donde muchos judíos, cuando eran niños, pudieron sostenerse en pie. Y decían que la persona que no tiene un propósito en esta tierra se muere. Pero cuando usted tiene una razón, un porqué, un para qué para vivir, usted no va a morir. ¿Me está entendiendo? De la misma manera, la Biblia nos da a nosotros un impulso para poder seguir y continuar. Nos sostiene a nosotros la poderosa palabra de Dios, las promesas de Dios. Por eso necesitamos nosotros reemplazar los engaños del mundo por la verdad de Dios. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y conoceremos la verdad, y esa verdad nos hace libres. Por eso hoy quiero hablarte acerca de algunas promesas de generosidad. Quiero hablarte de este privilegio que Dios nos da, pero también no solamente se queda o se muere en el que usted dio, en el que usted es generoso, sino que Dios también te da 5 promesas, 10 promesas, 1000 promesas, muchas promesas. Y aunque hay muchas promesas que Dios nos da cuando somos generosos, quiero hablarte de algunas que considero que podrían ser muy importantes para nosotros, para establecerlas en nuestro corazón y poder practicarlas. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio capítulo 15, versículo 10, dice lo siguiente, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Deuteronomio 15:10 dice: den con generosidad. ¿Qué dice la Biblia? No solamente hay que dar, sino hay que dar con generosidad. Cuando regalamos unas medias, no las damos con hueco, buscamos la mejor. ¿Cuántos están aquí? Eso es generosidad. La generosidad es dar algo bueno, no lo último. Por eso en todas estas semanas he dicho, si alguien llega a tu casa y no ha comido, tú sabes que se le ve carita de hambre, mira a la persona que está solo y táselo ahí. ¿Tiene o no tiene carita de hambre? Si tiene carita de hambre, busque la mejor presa y désela. Para algunos la mejor presa es la pechuga, para otros es el muslo, para otros el ala, para los otros es una presa puro hueso y poca carne, pero pregúntele, ¿qué prefieres? ¿Pechuga, ala, costilla, rabadilla? ¿Qué quieres? ¿Pescuezo? Ay, pescuezo es mi presa favorita. No hay problema. Tómalo, usted se la da con buen gusto. Señor, le di lo mejor, lo que ella quería. Pero sin querer me quedé con la pechuga. Dice Deuteronomio 15:10, dice: den con generosidad. ¿Con qué tenemos que dar? Con generosidad, y háganlo de buena gana. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Tenemos que hacer las cosas bien, de buena gana, con buena actitud. Y dice: así el Señor tu Dios te bendecirá todos tus trabajos y todo lo que tú emprendas.
La primera promesa de la generosidad es la siguiente. Si soy generoso, Dios bendice mi trabajo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se lo voy a repetir. Si soy generoso, Dios bendice mi trabajo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, usted tiene que alegrarse. Si soy generoso, Dios bendice mi trabajo. ¿Cuántos pueden alegrarse en eso? Si somos generosos y no solamente, Dios no solamente ve tu acción de dar, sino también tu actitud, la intención, el corazón con lo que lo hace, e incluso hasta la cara como lo estás dando. Por eso la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al que da con alegría. Hay que dar, y hay que dar también, dice la Biblia, de buena gana, con buena actitud. Y mire, hace muchos años, en el 2016, me invitan a mí a una iglesia. Cuando yo vine de Guayaquil, yo trabajaba en la iglesia y tenía mi trabajo donde recibía mi paga cuando mi pastor era superintendente en la conferencia. Y yo viajaba, tenía muchos privilegios. Y yo me acuerdo que una amiga de repente se había ido a Estados Unidos y trajo algunas cosas. Me preguntó, ¿quieres un reloj? Traje un Ralph Lauren, un relojito. Yo se lo pagué y de repente cuando vengo acá a Playas y me instalan aquí en la iglesia, me ungen, oran por mí, me invitan a una iglesia. Yo voy a esa iglesia y de repente Dios tocó tanto mi corazón. Justo yo no tenía un centavo para dar en ofrenda y recibo esta palabra. Ofrendar no solamente tiene que ver con dinero, pero siempre tienes algo que Dios te da. Señor, no tengo nada. Y ¡pac! Veo mi relojito. Mi reloj venía en una cajita muy linda, con algunas correas para poderlo cambiar cuando yo quiera, en distintas ocasiones. Y yo dije, Señor, es lo que tengo, pero me costó. ¿Y sabes qué fue lo que hice? Dios, como tocó mi corazón, me saco el reloj. Señor, no tengo nada más, pero te lo entrego, lo entregué. Y ocurre lo que a veces les ocurre a ustedes, ¿no? El siguiente día veo una foto que el pastor de la iglesia en donde yo sembré mi reloj, el pastor lo estaba usando. ¿Y sabe qué fue lo que dije? Lo que en ocasiones suele decir usted. Yo se lo di al Señor, no a él. Mi reloj. Mi reloj. Mi reloj. Yo no lo estoy vistiendo a él. Era para ti, Señor. Mi reloj. Y ahora quéjame y quéjame y quéjame y quéjame. Y Dios tratando conmigo, hasta que un día dije, Señor, perdóname. Yo lo sembré y si lo usa tu siervo, gloria a Dios. Te lo entregué a ti, si lo carga él, Señor, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Agarré la cajita donde vino el reloj y le dije al pastor, ¿está bonito tu reloj? Sí, el Señor es bueno conmigo. Mi reloj, no, Señor, es tuyo. Mira, ese reloj, creo que te acompañaría bien con estas correas. Yo tengo estas correas, te las doy. Ah, ya, gracias, me dijo él. Y lo que le di al Señor de buena gana y terminé dándoselo completo. Al cabo de algunos meses, Dios no es deudor de nadie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Al cabo de unos meses, Dios me dio a mí 5 relojes. Y mejores aún del que yo había dado. 5 relojes. Cuando damos tenemos que hacerlo bien, con una actitud alegre a Dios. No lo hacemos por el hombre,
Porque si lo hacemos de esa manera, cuando se lo damos a Dios con buena intención, con alegría, con gozo, de buena gana, Dios bendecirá nuestros trabajos. Y cuando hablo de trabajos, también hablo de tus emprendimientos. Cuando hablo de emprendimientos, también estoy hablando de negocios. Cuando hablo que Dios te va a bendecir es porque Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Pero ¿cuál es el pensamiento de la iglesia? Cuando yo sea bendecido, cuando yo tenga trabajo y sea bendecido, cuando mi empresa sea bendecida, cuando mi negocio sea bendecido, cuando mi emprendimiento sea bendecido, ahí voy a dar. Ese es nuestro pensamiento. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo, eso nunca va a ocurrir si esperamos tener para dar. Y quiero que usted entienda esto de aquí, en la ecuación del reino es distinto. No doy porque tengo, yo tengo porque doy. No damos porque tenemos. Pregunto, ¿cuántos tenemos $1.000.000 en la cuenta de banco, en el Colson Bank por lo menos? Nadie tiene eso, pero si empezamos sabiamente por revelación del Espíritu y comenzamos a dar, mis hermanos, vamos a dar no solamente porque tenemos, vamos a dar porque damos. Yo pensé que usted se iba a alegrar por eso de ahí. No damos porque tenemos, damos porque tenemos porque damos. Esa es la manera correcta. Esa es la manera correcta. Tenemos es porque damos. Y necesitamos enseñarles también a nuestros hijos a ser dadivosos. ¿Cuántos tenemos hijos mezquinos? Tenemos hijos mezquinos porque no les hemos enseñado a dar. Les hemos dado las cosas enteras, no les hemos enseñado a compartir. A mí mi papá me enseñaba algo cuando niño. Papi, quiero una galleta. Me compraba la galleta, la masticaba y luego me la daba. Y si había otro niño, mi mami me decía, mijito, dale un pedazo al niño. Y cortaba, el más pequeño me lo quería comer, el más grande me lo quería comer yo y el más pequeño se lo quería dar al otro. Y mi mamá me decía, no, mijito, dé el más grande. Y hasta el día de hoy, cuando Dios me bendijo con esos 5 relojes que le dije, le cuento a mi mami, mire cómo Dios es bueno, tenía un reloj, le conté la historia que le acabo de contar a usted. Y ella me dice, gloria a Dios, mijito. Pero ¿sabes qué? Ahí está tu tío, él sembró mucho en ti. ¿Y qué te parece si tú le siembras un reloj a él? Y busqué uno que yo consideraba que era todos eran caros, todos eran bonitos, pero hay uno que me gustaba más. Y le digo, mamita, este le voy a dar a mi tío. No, mijito, si Dios te ha dado, bendícelo a tu tío con algo bueno. Mami, este reloj es caro, es bueno. El de aquí me parece mejor. Hasta el día de hoy, mi mamá me enseña a ser dadivoso. Me desprendí de uno. Hasta el día de hoy, ella me enseña a ser dadivoso. Repita conmigo esta frase, levante su mano derecha y diga conmigo, no doy porque tengo. Tengo porque doy. ¿Entiende ahí lo que Dios nos quiere hablar en esta noche? Si hemos prosperado es porque he dado con generosidad o hemos dado con generosidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si quieres caminar en prosperidad, primero debes practicar la generosidad. ¿Sabe que a veces hay muchas personas que tienen sus emprendimientos y en lo poco o en lo mucho a veces uno consume? Y si es caro o es barato, uno dice, la verdad que sí está carito, no, y dio poquito. Pero no se fije, acuérdese que esa persona necesita siempre, porque en algún momento tú necesitarás y así como tú diste, te van a dar. ¿Cuántos dicen amén a eso de ahí? Dios no es hombre para mentir, dice la Escritura. Él va a bendecir nuestro trabajo
y tendremos nosotros el mejor fin de año y el mejor año de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos les pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Número 2, quiero que vaya conmigo al Salmos capítulo 102, versículo 5. Esta es la traducción nueva Biblia viva. Salmo 112, verso 5 dice lo siguiente: todo le sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. Todo le sale bien a los que son generosos. ¿Sabe qué? Yo tengo un tío, mi tío Eddie, él no va a la iglesia, él está apartado. Pero cuando hacen algo en la iglesia, él le dice al pastor, que es mi abuelo, no, dice pastor, él no le dice papá, le dice pastor, ¿qué necesitan? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a pintar? Ok, van a pintar Él no se mete en muchas cosas, dice, bueno, aquí está tanto para el Señor. Había un terreno al lado de la iglesia y de repente hubo la oportunidad y Dios le dio a él la oportunidad de comprarlo. Y él dijo, mira, pastor, hagamos algo. Yo te entrego la mitad para la iglesia y la otra mitad déjamelo para mí, para mi trabajo. Y el pastor dijo, bueno, si nos das la mitad, es un buen espacio, es una buena oportunidad. Y el trabajo en la actualidad a lo que él se dedica es fluctuante, a veces está así, a veces baja, a veces sube, a veces baja, a veces le cortan la luz, pero Dios siempre lo guarda, Dios siempre lo bendice, porque una de las cosas que él ha sabido ser es generoso. Generoso. Hay gente que tiene porque es generosa, hay gente que prospera porque es generosa. La Biblia no dice solamente los cristianos van a prosperar, no, la Biblia dice los que son generosos. ¿Me hago entender? Y gracias a Dios que Cristo ha cambiado nuestros pensamientos y nuestro corazón y podemos ser generosos como Él lo es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo le sale bien a los que son generosos, a los que comparten y manejan honradamente sus asuntos. Todo le sale bien. Número 2. Cuando tú eres generoso, Dios bendice tus iniciativas. La Biblia dice que y todo lo que hagas prosperará. Cuando trabajas serás el mejor alumno, la mejor alumna. Cuando estudias, pero cuando trabajas tendrás el mejor emprendimiento, tendrás lo mejor de lo mejor. Te subirán el sueldo, te pondrán en una posición distinta. Cuando estudies serás el mejor estudiante. Y aun cuando te cases, Dios te va a proveer lo que necesitas. Amén, díganos solteros. Necesitamos aprender a vivir para dar. Amén. Necesitamos aprender a ser generosos. Debemos ser generosos con nuestro tiempo, debemos ser generosos con nuestras finanzas. Debemos ser generosos con nosotros mismos. Tenemos que aprender a entregarnos. Necesitamos entender el poder de la generosidad. Y a veces ocurre algo. Hay algo que ocurre en el sistema del mundo en que nosotros vivimos. Siempre criticamos a otros y decimos, claro, ese lo tiene todo porque nació en cuna de oro. Y necesitamos entender algo. No necesitamos envidiar la cosecha de otros si no conocemos la semilla que ellos dieron en algún momento. El sacrificio, el dolor que ellos también vivieron. Nosotros siempre vemos el producto final, pero no vimos nunca el proceso ni los comienzos. Codéale a alguien y dígale, no seas envidioso. Dile, no seas envidioso. Y escuche este principio, son las semillas las que determinarán nuestras cosechas. Se lo repito una vez más, son las semillas las que determinarán nuestras cosechas. Y ocurre algo,
deseamos, pero no recibimos. Y no es lo que deseas que recibes, recibimos lo que sembramos. Por eso es importante analizar qué hemos estado cosechando en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros parientes. Necesitamos conocer qué hemos estado sembrando, cómo estamos sembrando incluso en nuestro trabajo. Estoy cansado, no pagan bien, aquí pagan cuando les da la gana. Míralo, el dueño se compró un carro, una doble cabina y dice que no tiene plata. Mira que tiene 3 mujeres, pasamos quejándonos. Preocúpate tú por la excelencia que tienes que mantener y hacer, porque Dios no se anda amargando. Me hago entender. Jesús no se amargó por los fariseos. No. Él hizo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer, y donde estemos tenemos que ser una fuente de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí no me bendice mi jefe, a mí no me bendice mi negocio, a mí no me bendice mi empresa, a mí no me bendice fulano o sutano, a mí me bendice Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es lo que deseas lo que recibimos, recibimos lo que sembramos, cosechamos lo que estamos sembrando. Número 3, tercera promesa. Salmos capítulo 37, verso 26 dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente: los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Otra traducción dice: los justos siempre dan con generosidad y sus hijos son una bendición. La bendición que viene de la generosidad no solo la recibes tú, no solamente es personal, no solamente es individual, sino que la bendición que viene cuando somos generosos, esta bendición también llega a nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que tú no llegas a cosechar lo alcanzarán tus hijos, tus descendientes, tus nietos. Esa semilla que das no solo te bendice a ti, sino también a tus generaciones, a nuestras generaciones. Y mientras estaba en la oficina, estaba orando, meditando en un momento, y me he dado cuenta que este ha sido un año totalmente distinto. Los años anteriores han sido años totalmente distintos. Ver los niños que están sirviendo, ver a los niños que estamos discipulando, entrenándolos, enseñándoles la palabra. Veo el fruto de la siembra que alguien hizo al principio, no la mía. Pero yo sigo sembrando, pero entiendo que la cosecha tal vez no la veré yo, o la recibiré, o no la recibiré, no me importa, aunque quisiera. Pero sé que mis descendientes, mis generaciones disfrutarán de la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nunca subestimemos el poder que trae una ofrenda, el futuro que se desata cuando das. Porque muchas de esas ofrendas las van a cosechar tus hijos. Hace 12 años yo recibí una palabra: los hijos empiezan donde los padres terminan. Hoy por hoy los hijos en la actualidad no tienen ni tierra en el cuello, porque los padres lo bañan bien. Y cuando se casan, los padres le dicen: bueno, mijo, haga un segundo piso, vive ahí. Acá hay un espacio, vamos a construir. Y los hijos empiezan, no en la lona como empezamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo recuerdo, y mi esposa decía algo ayer en el retiro de provisión. Yo recuerdo cuando nos casamos con mi esposa, por fe nos casamos. Conté un poco del testimonio, no lo voy a contar a la pastora, no. Conté un poco del testimonio, cómo realmente fueron las cosas. Y por fe nos casamos, por fe ella fue bendecida con este hombre, gracias al Señor. Estuvimos un mes alquilando en un departamento, pero ya después no teníamos para seguir viviendo.
y nos hacen la invitación, otro pastor nos dice, bueno, ahí está la casa, vayan. Y vinimos, nosotros ni bien nos dijo vayan, nosotros ya estábamos acá. Y la primera noche que nos tocó nosotros dormir, lo único que teníamos era ropa. Yo había, por la gracia del Señor, había comprado unos muebles de segunda mano. Había comprado una cocina de inducción de segunda mano. Nos casamos en el 2019, en el 2022 creo que usamos esa cocina de inducción, ¿no? Usamos como para probarla, todo prendió y después ya no valió. Bueno, le cuento, sigo contando. A la hora de dormir, cuando nos despedimos de la familia y todos vinimos ya a dormir a nuestro departamento, nuestra casa, nos miramos el uno al otro y no teníamos, tenía un ventilador que yo lo había traído de Guayaquil. No teníamos cama donde dormir. No teníamos una cama. Estoy hablando del 2019, cuando mi esposa fue bendecida con este bombón. Y oramos, por ahí medio lloramos. Y lo que teníamos eran los muebles. Y nos acostamos ahí. Y dijimos, Señor, gracias, nos arropamos de pie a cabeza y pusimos el ventilador para no ahogarnos. Oiga, porque los mosquitos son bravos. Uno está aquí, en un descuido los mosquitos lo mueven acá. Y dormimos así. Y hoy por hoy, por la gracia de Dios, nuestras hijas tienen un techo, tienen un lugar a la que ellas le llaman su cuarto, a veces pelean. Me esquinan, papi, este es mi cuarto, tú no puedes estar aquí. Y yo me quedo asombrado, ¿no? Hoy por hoy ellas están sembrando, no cosechando nosotros solamente, ellas también están disfrutando de la bendición de Dios. A mi papá le decía digo, papi, mire, yo de niño no recuerdo que hayamos hecho algún viaje al extranjero o que hayamos viajado así mucho. Si viajamos, pero no tanto. Pero estas niñas, papi, han llegado a donde yo no he podido llegar cuando era niño. Las dos han viajado fuera del país. Las dos han viajado una gran cantidad de distancia, han conocido muchos lugares, conocen la sierra, conocen el oriente, conocen la costa, conocen muchos lugares. Los hijos comienzan donde los padres terminan. Muchas de tus ofrendas, de tus semillas, de tus primicias, de todo lo que tú le entregas al Señor, tus hijos las van a cosechar. ¿Cuántos dicen amén a eso de allí? Lo que hoy siembras va a cambiar el futuro de tus generaciones. Alguien le decía a mi esposa ayer que querían una Biblia y el joven dice que se acordaba de que cuando él era niño su mamá le había comprado una Biblia, por cosas de la vida se apartó y también quiso comprarle una Biblia así a su niño pequeño hoy. Se lo repito nuevamente, muchas de las ofrendas, primicias, diezmos, siembras que usted da hoy al Señor, tus hijos y los hijos de tus hijos lo van a cosechar. Eso les va a cambiar el futuro a ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Número 4, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4, verso del 18 al 19. Dice Filipenses capítulo 4, del 18 al 19 lo siguiente. Estoy leyendo en la traducción Nueva Biblia Viva. He recibido todo lo que necesito, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, y hasta más. Epafrodito me dio lo que me enviaron y ahora tengo de sobra. Su ayuda es una ofrenda de olor grato, un sacrificio que Dios acepta con agrado.
Por eso mi Dios les dará todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. La cuarta promesa cuando somos generosos, la cuarta promesa que recibimos cuando somos generosos, es que Dios siempre suplirá todas nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios siempre nos dará para lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso a veces necesitamos ensanchar nuestra fe. Y recordaba algo, me acuerdo que en una ocasión iba viajando con un amigo, el pastor Eric, en el 2014, porque íbamos a tener un campamento de jóvenes del distrito Costa a Santo Domingo. Y mientras en el viaje él me contaba una historia, me dice, ocurre algo, me dice, un día, una temporada en donde yo aprendí a comer el verde de todos los estilos. Asado, cocinado, sancochado, frito, majado. Me dijo, yo comí de todo en verde porque hubo una temporada en que no teníamos plata con mi esposa, decía él. La gente nos veía en este carro, pero no sabía lo que vivíamos internamente en nuestras cuatro paredes. Y dice que en una ocasión ellos iban en el carro con los hijos y uno de los hijos le dice, papá, se está acabando la gasolina. Y el papá no tenía dinero. Y de repente le dice al hijo, pero hijo, vamos orando para ver si, para que el Señor nos llene el tanque. Ya, papi, oremos. Y el niño empezó a orar con el papá, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que por lo menos el tanque de gasolina llegue a la mitad. Danos gasolina, Señor, hasta la mitad. Y de repente dice que ellos vieron que la pluma del combustible, del nivel de combustible iba, sube y llegó a la mitad. Y después ellos dijeron, papi, ¿por qué no oramos para que el tanque esté lleno? Hay cosas que Dios las va a hacer conforme a nuestra fe. Debemos ensanchar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algo que necesito que entiendas es esto: cuando tú y yo entregamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor, nuestras primicias, nuestras semillas, es a Dios a quien nosotros estamos agradando. Esto es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es a Dios a quien estamos agradando. Cuando hacemos un arreglo, cuando hacemos algo, estamos agradándole a Él. Lo hacemos por Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? A quien estoy agradando es a Dios. Y yo creo que no pasa de este año que nosotros viviremos como Dios suple todas nuestras necesidades. Si te gusta el chancho, comerás chancho. Si te gusta el pavo, vas a comer pavo. Si te gusta el pollo, vas a comer pollo. Si te gusta el arroz con huevo, bueno, come lo que tú quieras, que Dios también te va a suplir para todo lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este fin de año no vas a tener necesidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso de allí? Porque Dios va a suplir nuestras necesidades. Y quiero terminar con este combo. Quiero terminar con este combo de promesas, de generosidad. Salmos capítulo 112, versículo 9 dice lo siguiente: comparten con liberalidad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Y aquí hay 3 promesas dentro de este versículo, y esas promesas son las siguientes. Número 1, Dios promete que las personas generosas tendrán influencia. ¿Me está escuchando? Tendrás influencia. Tendrás conexiones que otros no tengan. Tendrás acceso a lugares que otros no tienen. Tendrás puertas abiertas donde no te imaginas. Pero serán accesos, influencia en lugares estratégicos que Dios te da.
Te vas a codear con alguien, vas a saludarlo, vas a ayudarlo, pero tal vez esa persona es un empresario, dueño tal vez de una fábrica, de alguna empresa, de algún negocio, y cuando necesites trabajo, ahí vas a estar. Amén. Proverbios 11:24 dice lo siguiente: hay gente desprendida, es decir, no hay tacaños, que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. Amados, aprendamos a ser generosos. En lo poco, sé generoso. En lo mucho, sigue siendo el mismo generoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando va tu hermano a visitarte a la casa, algún hermano de la iglesia, cuando te encuentres a alguien, no le compres una cola, mejor darle un jugo. Se apagó, creo. Mejor hazle un jugo. Bueno, una colita, bueno, si quiere la cola porque le encanta y usted lo conoce, dele la cola entonces. No le dé cachito. Prepare, así sea algo chévere. Dígale, hermano, qué bueno que estés aquí conmigo. Mira, voy a hacerte un sándwich gourmet. ¿Cómo es eso? Con queso y huevo, nada, no te preocupes, pero hágale lo mejor. Hágale lo mejor. Bendígalo. Sea desprendido. Toca a su hermano que está solo, dígale, sé desprendido. No esconda la olla cuando llega alguien a su casa. No le tenga miedo a dar. Dé con liberalidad, con libertad. Número 2, la segunda promesa en este versículo, cuando somos generosos, es la siguiente: las personas generosas recibirán honor. Te tendrán en alta estima. Aunque usted ande en pantaloneta, aunque usted ande como ande, siempre lo llevarán a lugares de honor. Súbete a mi carro. No es que estoy sucio. No importa, para mí tú eres importante, te van a decir. Y número 3, necesitamos entender que cuando damos es por lo que seremos nosotros recordados. Por lo que damos es que seremos también recordados. Tus hijos hablarán de ti. Y no van a recordar, ay, es que mi papá me daba puñetes cerrados, me partió la boca. No, no, no. Vas a hablar lo mejor de ellos. Tú vas a decir, mi mamá y mi papá, aunque no tenían mucho, siempre daban, y Dios también de la misma manera siempre les bendecía, siempre les proveía, siempre les daba. Y hoy lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que puedo lograr, lo que he podido ser hasta el día de hoy, ha sido gracias a Dios, pero también ha sido gracias a lo que ellos me enseñaron, a sembrar, a ser generoso. Alguien dígame amén a eso de ahí. Tus ofrendas hacen eco en la eternidad. Dice la Biblia que en una ocasión había un hombre que estaba orando, Cornelio. Y mientras él estaba orando, de repente un ángel se le presenta y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. ¿Sabe qué? Dios también se acordará de tu siembra, de tus ofrendas, de tus diezmos, y Él no dejará abandonado a tus hijos ni a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tus hijos, tu familia, tus descendientes no estarán desamparados. Tú siembras aquí en la tierra, aquí en la misma tierra vas a cosechar, pero también cosecharás en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe qué? Dios, aunque no el hombre, Dios siempre va a pagar bien. El hombre tal vez se olvidará. El hombre de repente se le olvidó. Pero Dios siempre lo tendrá presente. Dios paga bien. ¿Cuántos dicen amén a eso?
tu generosidad hace la diferencia hoy. Hoy por hoy, gracias a tus ofrendas, tus siembras, tus semillas, tus primicias, tenemos una pantalla donde proyectar, donde podemos bendecir a los niños, un lugar en donde de repente podemos climatizar el ambiente porque tenemos un aire acondicionado. Gracias a Dios podemos bendecir a los niños. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos poco a poco, hemos ido avanzando, tenemos una cocina donde nosotros mismos disfrutamos, pero también lo disfrutan nuestros hijos. Tenemos unas aulas en donde nos preparamos nosotros doctrinalmente, pero también les estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos, tal vez a tus nietos, tal vez a tus vecinos, pero estamos siendo una bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias a Dios, a tus ofrendas, a tus semillas, estamos alcanzando otros lugares. Estamos en Quevedo y cuando podemos dar, damos. Cuando tenemos que viajar, viajamos. Estamos en la 25 de julio y gracias a Dios que hemos podido entrenar a la nueva generación. Hay una generación que ha sido preparada en la evangelización y ellos están yendo a predicar allá a tus hijos. Gracias a Dios porque los está sembrando para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias a Dios porque los estás encaminando y ellos no están en una discoteca, no están en un baile, no están reunidos en lugares que no deberían estar. Ellos están siendo también bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sabe que quiero terminar con esto último. Póngase de pie, por si no me voy de largo. Después no me acuse si hacemos una vigilia. Quiero que entienda esto. La salvación vino al mundo gracias a una ofrenda. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Ofrenda, ofrendar significa ofrecer. ¿Sabe qué? El Padre ofreció a su Hijo unigénito. Dio la mejor de las mejores ofrendas. Nos dio a Jesús, su Hijo, para que por medio de Él nosotros fuéramos salvos. Hoy en día somos salvos por una ofrenda, por una semilla, por una siembra. El Padre dio lo mejor. La semana pasada hicimos una ilustración tan linda. ¿Cuántos comieron el pan de la semana pasada? ¿Estaba bueno? Esa fue una siembra que usted recibió para que recuerde, el pan no te va a hacer falta porque tu Padre sabe lo que necesitas. Si Él nos dio a su Hijo, dice la Escritura, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero necesitamos aprender a ser generosos en esta tierra. Necesitamos aprender a sembrarla, a hacer las cosas con propósito. A partir de la próxima semana, si Dios lo permite y no pasa nada, usted puede ya pedir su sobre de siembra y usted en su casa ore, pídele al Señor, revélame cómo es esto. Señor, no tengo, no puedo, y Dios te va a dar dirección y te va a decir si tienes, si puedes. Si tú dices que no tienes es porque estás negando que yo te estoy proveyendo. Si tú dices que no puedes, te estás olvidando que yo soy tu Dios que te proveo. Si tú dices que es imposible, estás negando el poder que yo tengo, porque lo que es imposible para el hombre es posible para él. Así que a partir de la próxima semana usted puede pedir a los sugieres, Giovanni, ¿me puedes enseñar un sobre? Un sobre, enséñame de los... Lo que hacemos no es uno.
Lo que hacemos no es emocional para que usted lo haga en el momento. No, no, no. Estos sobres, algunos dicen, yo siembro por un año de crecimiento, siembro por un año bendecido. Dice la fecha. Dice, siembro por, y usted pone aquí, y le entregamos una tarjetita para que no se olvide, porque hay momentos en que oramos, pedimos, pero nos olvidamos. Y la intención es que usted recuerde y vea que Dios